Bueno, y seguimos con este concierto especial. Me estaba acordando de una anécdota que se refiere al maestro Alirio Díaz y lo pintoresco que son las cosas en el interior del país. Cuando yo hice contacto con el maestro hace ya varios años, hace 4 años para el primer concierto que hicimos, eh, llamé a la Candelaria, un teléfono que me dio el maestro, y sonaba y finalmente se apareció un señor por allí y me dice, bueno, a su orden, ¿con quién desea usted hablar? Yo, bueno, con el maestro Alirio Díaz, por favor. Entonces dice, bueno, espérese un momentico, ya yo lo busco. Bueno, y el señor desaparece, pero desapareció como 5 minutos, 10 minutos. Y decía, pero será que el maestro, no sé, no lo consigue en su casa, qué cosa, ¿no? Bueno, al cabo de 2 minutos, yo esperando, finalmente el maestro contesta. Maestro, caramba. Bueno, en fin, hablamos del proyecto. Pero él después me contó que es que en Candelaria hay un solo teléfono. Entonces, el teléfono está en un sitio del pueblo, yo no sé en realidad dónde está, y el que pasa por allí lo escucha, va y lo atiende. Y entonces, después va y busca al maestro a su casa y después él viene a atender el teléfono. ¿Eso ha mejorado en alguna forma, maestro, ese problema del teléfono en Candelaria? Bueno, yo creo que ha habido un poco de mejoramiento, porque ha habido gente que se ha preocupado más allá. La Candelaria apenas hay 30 habitantes, de 200 y más habitantes que había en mi infancia. El caserío ha ido para abajo porque ahí las grandes sequías es una tierra muy árida y no se presta para los grandes cultivos como hay en otras partes de Venezuela. Aquí vive solamente un erial, pues. Hay cardones, cactus, cujíes, bueno, esa es la naturaleza característica pues, de algunos lugares de Venezuela y sobre todo del estado Lara. Ahí lo que quedan serán en este momento, que serían unas 30 personas, y un teléfono pues que está a la buena de Dios por allá cerca de un cují. ¿Pero sigue el mismo teléfono o ya tiene más teléfono? No, sigue siendo un caso único, es el único, una excepción, sí, sí. Es excepcional, sí, un teléfono así. Bien. Bueno, ¿qué siente usted, maestro, cuando usted regresa a la Candelaria? Usted vive en Europa, tengo entendido. Y usted regresa a la Candelaria y se encuentra con esa gente hermosa del sitio, además esa gente, como usted dijo al comienzo, que lo atiende y que está orgulloso de usted. ¿Cómo se siente usted? Bueno, yo tuve una infancia sumamente bella, que justamente transcurrió en esa aldea. En aquellos años tenía, como he dicho, tendría como unos 200 habitantes. Pero debido a la evolución del tiempo, sobre todo para el campesinado venezolano, allí la gran parte de la aldea se fue atraídos por el oro negro al petróleo del estado Zulia. O sea que eso fue una catástrofe para muchas aldeas de esa región, pues, porque ahí la tierra no favorece mucho a los esfuerzos, no responde como debería responder a los esfuerzos de los campesinos. Yo recuerdo que muchacho, pues yo estaba siempre allí en acción, pues acá, al lado de mis hermanos. Nosotros, por fortuna, éramos una familia sumamente grande. Éramos 11 hermanos. Y en- no, todavía no había llegado la televisión, sí, sí. Sí, sí. La televisión era sustituida como la radio por los encuentros del campesinado en momentos de fiesta y de parrandas y de tradiciones rurales, ¿no? Entonces ahí era muy hermoso de ver, chicos, cómo la gente tenía ya una cierta cultura sin haber ido a la escuela nunca. Una cultura heredada, qué sé yo, por ancestros, por las historias, los cuentos de hadas, las fábulas, etcétera. Y todo aquello tenía a ese caserío pues muy bien equilibrado, pues a pesar de sus problemas, ¿no? Es una aldea que está a 30 kilómetros de Carora y no existía la carretera entonces. Yo recuerdo de niño y de adolescente teníamos que hacer viajes a veces a Carora a pie mente, como se dice, a pie mente. Y eso era muy, muy interesante porque era una manera pues
de desarrollarse, de hacer ejercicio, qué sé yo, ¿no? Pero ese era un deber, pues, de la familia, y no existían, como he dicho, solamente algunos caballos, y eso los tenían muy pocas familias. Nosotros lo que teníamos eran chivos y burros, y sí, bueno, bueno, me encuentro con una soledad inmensa, ¿no? Sí, 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 claro, a eso iba a decir, a eso iba, porque siempre queda ese recuerdo vivo, tan vivo, tan profundo en mí, que yo estoy allí, es como si estuviera conviviendo con mi gente de entonces, ¿no? Con aquellos eh, gente que me estimularon tanto, pues sí, y fueron quienes descubrieron en mí la vocación musical, a pesar de tener, no carecer de escuelas, de músicos eruditos, todo eso. Sin embargo, había una actividad constante musical. Eso es algo increíble en una aldea como esas. Por lo menos tenían horas de solaz, como se dice, a través de la música, del cuatro, las guitarras, el furruco, las hallacas. Ahora vienen unas hallaquitas por ahí también. Sí. Bueno, y así pues A mí me han dicho que además del guitarrista que usted es, por supuesto, y de todo el tiempo que le dedicó a la guitarra, usted también se dedica a coleccionar monedas. ¿Y qué colecciona usted? Bueno, monedas por ahí, eso es muy raro. Lo que había siempre por allá eran naturalmente juguetes, ¿no? Juguetería, pero juguetería no solamente de la ciudad, sino también del mundo rural, pues. Nosotros mismos fabricábamos con barro esculturas, ruedas, carritos, bueno, para todo lo que pudiera provocar o producir alegría, pues, y sobre todo en esa niñez, donde no había escuelas, no había maestros, había solamente un gran analfabetismo, pero había, chicos, la cultura ya en la sangre de esta gente, a pesar de esos problemas. Eran gente que estaban siempre alertas a la cultura, deseaban siempre que sus hijos fueran a Carora a estudiar, a la escuela primaria. En la Candelaria apenas hubo una escuela primaria, y yo ahí no llegué sino hasta el segundo grado. Después me fui a Carora para concluir mis estudios, y terminé pues mi bachillerato ahí en Carora, pero después la música me desvió, porque yo quería hacer humanidades, me gustaban mucho las letras, la filosofía, la literatura, todo, y como sigue todavía gustándome, ¿no? Entonces, en ese año que yo fui, daba la casualidad de que no se abría el curso en el colegio, el único colegio que había. Entonces, don Cecilio Zubiaga Pereira, una eminencia de la cultura venezolana, muy desconocida hoy todavía, él descubrió en mí la vocación musical en Carora. Él, sin ser músico, vio en mí pues el futuro musical. Este fue para mí el verdadero padre que yo tuve pues desde el punto de vista musical. Él, cuando yo le relaté el problema que yo tenía con el colegio de que no se abría en ese año, el primer año de bachillerato, y yo le dije, pero no vayas a hacer eso, pues tú lo que eres artista, eres músico, eres guitarrista. Yo te doy una recomendación para Laudelino Mejías en Trujillo para que te encarrile por los caminos de la alta música. Él tenía una radio, don Cecilio, una radio en que oía todo el mundo, Europa, Estados Unidos, y todo el proceso de de la Segunda Guerra Mundial. Él estaba al día y nos contaba a nosotros, y nosotros siempre estábamos ahí a su lado como discípulos del maestro, ¿no? Fue una figura realmente extraordinaria que lamentablemente no se conoce en Venezuela, porque quedó limitado su prestigio solamente y su acción solamente al Estado Lara. Y ahí vino Alirio Díaz, el músico. Él fue el que me empujó, me indujo pues a tomar esta carrera, y que bueno, aquí estamos. Y que ha terminado en un total éxito, ¿no? Finalmente, usted también es escritor. Cuando yo le relaté el problema que yo tenía con el colegio de que no se abría en ese año, el primer año de bachillerato, y yo le dije, pero no vayas a hacer eso, pues tú lo que eres artista, eres músico, eres guitarrista. Yo te doy una recomendación para Laudelino Mejías en Trujillo para que te encarrile por los caminos de la alta música. Él tenía una radio, don Cecilio, una radio en que oía todo el mundo, Europa, Estados Unidos, y todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Él estaba al día y nos contaba a nosotros,
y nosotros siempre estábamos ahí a su lado como discípulos del maestro, ¿no? Este fue una figura realmente extraordinaria que lamentablemente no se conoce en Venezuela porque quedó limitado su prestigio solamente y su acción solamente al Estado Lara. Y de ahí vino Alirio Díaz, el músico. Él fue el que me empujó, me indujo pues a tomar esta carrera y que, bueno, aquí estamos. Y que ha terminado en un total éxito, ¿no? Finalmente, usted también es escritor. Usted ha hecho muchos artículos para revistas y también ha escrito una autobiografía. Cuéntanos acerca de eso, por favor. Bueno, siempre por tener ese problema del fruto prohibido de los libros en aquellas aldeas, yo siempre estaba alerta a cualquier librito, almanaquito que llevaran los viajeros, a veces que se detenían en la pulpería de mi padre para ofrecer sus ventas y almanaquitos. Eso sucedía solamente una vez al año. Y entonces yo era el primer recolector de esos almanaquitos. En mi familia, que éramos 11 hermanos, apenas llegaban esos almanaquitos, yo era el primero en robárselos, en hacer la moneda. Bien, entonces todo eso, chicos, había, pues, como te he dicho, un ambiente muy, muy hermoso, pues, de un campesinado con una raíz, yo digamos, cultural, popular muy importante. Y esa es la que yo describo en ese libro que yo publiqué, que se llama Al divisar el humo de la aldea nativa, que va a venir, ya está casi editado, dentro de poco va a salir a luz pública a través de Monte Ávila. Sí, o sea que en ese libro, mejor dicho, es un libro tendrá, no es muy voluminoso, pero unas 100 o más páginas, es donde yo narro, comento todo lo que fue ese proceso mío de la niñez, de la infancia y de la adolescencia en el mundo rural. Yo creo que para el Día de las Hallacas debe estar listo. Bueno, muchas gracias, maestro, por esos entretelones de su vida. Y ahora, bueno, vamos entonces a interpretar ese concierto tan conocido de Rodrigo, el concierto de Aranjuez. Va a empezar el maestro. ¿Estamos listos ahí? Va a empezar el maestro Alirio Díaz con su hijo, Senio. El maestro Rómulo Lazarde va a hacer el primer movimiento. El segundo movimiento, que es el tan conocido, lo va a hacer el maestro con su hijo. Y termina Luis Quinteros en el tercer movimiento. Gracias.